Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy ortesista protesista, soy licenciado en podología y bueno, pues tengo el gusto por las órtesis, por las plantillas ortopédicas, así que ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, plantillas ortopédicas. Para poder elaborar una plantilla realmente necesitamos hacer un buen estudio de la biomecánica, conocer y saber cuál es el objetivo de la plantilla. Si no tenemos esto claro, la plantilla pues nos puede fallar debido a que no sabemos cuál es la función o el punto clave de este tipo de ortesis o de plantillas. Hay que saber que la plantilla la puede utilizar un niño muy pequeño, a lo mejor a partir de los 3 años, así como una persona de la tercera edad. Entonces tenemos un margen, un marco de trabajo para poder elaborar plantillas muy amplio. El estudio de la marcha es básico, pero bueno, conocemos que para poder hacer una plantilla es básico o es necesario tener un pedígrafo. Esto pues ahora sí que ha venido evolucionando. Vamos a ir viendo cómo es la evolución de los estudios que hacemos en el momento. Necesitamos también conocer sobre los moldes de yeso. Sobre los moldes de yeso hubo mucho tiempo en el que se hacían las plantillas. Esto también lo vamos a estar viendo durante este tema. Importante conocer que tenemos este tipo de equipos, ortofón. ¿Para qué? Para sacar la muestra del pie. Y bueno, hay diferentes técnicas. Podemos hacer una modificación para que el molde tenga, por ejemplo, un pie plano. Podemos hacer una modificación para que el pie tenga más arco. Y bueno, de aquí viene o se desprende el cómo vamos a hacer las plantillas. También mucho tiempo se utilizó el escáner 2D. En la actualidad estamos utilizando lo que es el escáner 3D, que nos da mayor información. Escáner 2D, como su nombre lo dice, son 2 dimensiones, largo y ancho. En el escáner 3D tenemos el largo, ancho y profundidad. Esto nos permite tener más información sobre el pie y la plantilla pues obviamente va a quedar con muchísima mayor precisión. En la actualidad también estamos utilizando lo que es el estudio de la baropodometría, que nos da información en estática, dinámica y posturológico. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues nos da tanta información para saber cómo podemos elaborar la plantilla, en qué puntos, en qué zonas son donde tenemos mayor hipercarga. De manera preventiva, hay pacientes que todavía no tienen una lesión y cuando utilizamos el baropodómetro vamos a elaborar plantillas pues con una prevención. También para esos pacientes diabéticos que tienen úlceras, para un paciente deportista de alto rendimiento, le vamos a evitar lesiones. ¿Por qué? Porque sabemos en qué punto el gesto deportivo puede lesionar al paciente. Y bueno, pues esto es información que nos va a ayudar a hacer una mejor plantilla. Importante conocer la pronación, la supinación, saber prácticamente las fases de la marcha, porque en las diferentes fases de la marcha es donde trabaja la plantilla. Choque de talón, pues vamos a ver las patologías que se generan desde que choca el talón, como puede ser un valgo, un varo, espolón calcáneo, fascitis plantar. Desde ahí podemos ir disminuyendo ese tipo de patologías. En lo que es el apoyo o apoyo medio, que sería la parte central, se expresa en lo que es el arco, el pie plano o el pie cabo. Y cuando viene el despegue del talón o la exposición de las cabezas metatarsales, es en donde vamos a tener la mayor parte de las lesiones que hay en el pie, en la parte del antepié. Personas de la tercera edad, pacientes diabéticos, es en la zona donde mayormente tienen lesiones. Cuando hay alguna claudicación, cuando tenemos algún acortamiento, cuando ha cambiado la velocidad del paso, el ancho del paso, el largo de paso, puede ser que un pie, en el pie derecho puede dar un pie muy largo, un paso muy largo, y en el izquierdo lo puede dar muy corto. ¿Qué va a pasar? El pie que está más tiempo en el suelo se va a lesionar de mayor forma. Entonces todo esto lo tenemos que encontrar en el diagnóstico cuando tenemos una sobrecarga en el halus, que puede ser por un halus valgus, halus extensus, halus rigidus. Ahí vienen muchas de las patologías, la propulsión cambia, entonces cambia toda la marcha. Conocer sobre lo que son la fórmula digital es muy importante en conjunto con la fórmula metatarsal, que es esto que vamos a ver a continuación.
cuando tenemos un primer metatarso más corto que el segundo, vamos a tener una zona de sobrecarga. ¿Por qué? Por la exposición de mayor tiempo en el piso del segundo metatarso sobre el suelo, que antes se conocía como vencimiento metatarsal. Muchas de las patologías o en las plantillas se colocaban mucho botones o barras transversales, mencionando que el metatarso se había ido hacia abajo, se había caído, se había vencido, cosa que al paso del tiempo nos damos cuenta que no es cierto. No se venció el metatarso. Si el metatarso está más largo, es el metatarso que va a chocar con el suelo. Entonces ahí vamos a tener muchas de las patologías que encontramos con nuestros pacientes. Bueno, para elaborar una plantilla hay diferentes métodos, diferentes formas, y me han preguntado qué es lo que más te gusta hacer. Depende del paciente, depende de la patología, depende si es un paciente de la tercera edad, si es un paciente con sobrepeso, no puede usar esta técnica. Si es un pie plano, esta técnica me gusta mucho porque no hay presión muscular, la cadena muscular está más relajada y te permite hacer una manipulación en donde tú puedes elevar mayormente el arco. Pero si tenemos un pie cabo, pues esta técnica realmente queda obsoleta. Más adelante vamos a ver algunas otras técnicas. Para esta técnica de cúbito prono, donde hacemos un molde de yeso, generalmente hacemos plantillas laminadas que pueden ser en pelites, cebas. En este caso les voy a mostrar plantillas de resina, las cuales tienen diferentes apoyos o diferentes refuerzos o acolchonamientos dependiendo la patología del paciente. Aquí podemos observar la mezcla de diferentes materiales en plantillas que son 3/4. Plantilla 3/4 porque es más delgadita, no nos ocupa mucho espacio dentro del calzado y bueno, llega a ser una técnica muy cómoda para el paciente siempre y cuando la modificación se haga totalmente en el molde. Si se dan cuenta, el arco es muy alto, se encuentra el arco longitudinal interno con el arco longitudinal externo, dándonos una comodidad porque esta plantilla cede, es decir, no es una plantilla dura. La plantilla de resina se expande. Cuando tú la tocas con las manos, podrás pensar que es una plantilla dura, que es una plantilla rígida. Pero cuando pisas, cuando el peso de la plantilla está encima de esta resina, te vas a dar cuenta que tiene un muelleo, baja muchísimo y eso nos ayuda dando una estimulación a la fascia plantar. Entonces los músculos se están moviendo, los estás cargando, tiene una elasticidad y por tal motivo es una plantilla que llega a ser muy cómoda. Si necesitas que la plantilla tenga mayor confort o mayor comodidad, por ejemplo, para una persona de la tercera edad o una persona diabética, acolchonamos con PPT, con EVA, Drylex, dependiendo lo que necesites hacer con tu paciente, siempre tomando en cuenta el espacio hacia el empeine. Es decir, si tú haces una plantilla muy gruesa, seguramente el paciente lo va a resentir porque va a haber menos espacio dentro de su zapato. También hay que tener mucho cuidado con esos acolchonamientos que a veces manejamos. Los cambios de densidad, por ejemplo, aquí tenemos una plantilla que tiene una densidad más rígida al talón y más acolchonada en la parte del metatarso. Es un paciente que ha perdido todo ese tejido adiposo y necesita acolchonar la parte del metatarso. Pudiéramos tener un paciente que hace ejercicio y corre, muchos le ponen un acolchonamiento al talón. Cuando tú le pones un acolchonamiento al talón, con un deportista vas a hacer que él tenga mayor desgaste muscular, porque ese acolchonamiento va a frenar o va a disminuir esa fuerza que ese paciente debiera de tener. Entonces hay que tener cuidado dónde amortiguamos, dónde se debe y dónde no se debe de amortiguar. Salud. Si tuviéramos un paciente con problemas de rodilla o de columna, el acolchonamiento en el talón, entonces sí sería lo adecuado, porque esa articulación desde el choque de talón se va a amortiguar y vamos a evitarle lesiones a ese tipo de paciente. Esta plantilla también llega a ser muy cómoda, es una especie de herradura con una resina, por ejemplo para un pie cabo. Para un pie cabo esta plantilla es muy buena, ¿por qué? Porque la mayor parte de las lesiones en el pie cabo se van a la parte anterior. En la parte anterior tenemos un producto que se llama Drylex, pero es de 45 grados. 45 grados te indica que tiene mucho látex, es decir, son esos materiales que amortiguan y vuelven a regresar a su posición. Amortiguan y regresan a su posición. Ese tipo de plantilla en un pie cabo pues es muy
muy buena. De acá ya nos vamos con otro tipo de paciente, pero con los mismos materiales. También son resinas, pero este es un paciente, por ejemplo, con secuelas de pie de Charcot. ¿Por qué secuelas de pie de Charcot? Ya pasó la etapa crítica, ya estuvo en tratamiento, el paciente queda con una deformidad. Si nosotros no mantenemos una contención donde detengas el que se siga deformando ese tipo de lesión, pues el pie se va a volver a lesionar o se va a deformar más. ¿Qué hacemos? Una combinación de resinas en donde como ya no está al piso, ya no está al suelo, sino es una pared, le da mucha fuerza. Ahí sí la resina le da fuerza y es esa contención que aparte la tenemos que acolchonar para no lesionar al paciente. De aquí nos vamos a otro tipo de plantillas, que son las plantillas tipo CAPED, en donde vamos a encontrar que tenemos una variedad muy amplia. Plantillas para pie pronador, que es la primera, tiene mayor resina en la parte interna, que te va a dar mayor soporte, es decir, no es una altura, es un refuerzo porque el pie prona, y cuando el pie prona tiene más refuerzo y lo va a cargar. La que sigue, la de en medio, es la plantilla neutra. Esta plantilla tratamos de hacer plantillas más anchas. ¿Para qué? Para esos pies gorditos, para esos pies que tienen problemas con que se sale la plantilla de la parte del metatarso. Trabajen ese tipo de plantillas con estos pacientes porque nos va a dar muchos beneficios. Tenemos la plantilla supinadora, obviamente para el pie cabo. Una plantilla para pie diabético. Acuérdense que los pacientes diabéticos han perdido el colchón adiposo y generalmente hay que proteger esa zona. Así como las plantillas para pacientes deportistas, nunca hay que manejar una fuerza, una elevación muy alta en la parte del escafoides. La parte del escafoides y del talón en pacientes deportistas siempre tiene que tener una flexibilidad muy amplia. ¿Por qué? Porque en el gesto deportivo, el deportista, si tú le pones una plantilla muy dura, disminuye su fuerza de trabajo o del ejercicio que esté haciendo el paciente. Tenemos aquí un video, solamente que ahorita que pasamos la presentación, desafortunadamente no pude pasar los videos. Aquí estamos haciendo una plantilla en modificación en directo, es decir, la plantilla se calienta en promedio 1 minuto y la resina se va a volver flexible. Acuérdense que estamos hablando de plantillas de resina. En el momento que esta plantilla se vuelve flexible, tú puedes hacer una modificación y puedes hacer una contención. Si el paciente está pronando en demasía, tú vas a jalar y vas a contener esa pronación. Lo mismo si está el paciente supinando, vamos a disminuir la supinación y es una plantilla que se adapta en un promedio de 3 a 5 minutos por cada pie. Es algo interesante en el consultorio porque el paciente puede salir con su plantilla elaborada a medida. Si tiene alguna molestia, alguna cuestión que no le agrada al paciente, ustedes lo pueden modificar en el momento. Y de verdad me apena mucho no ponerles el video porque bueno, acá les decía, hasta las 3 de la mañana estuve haciendo la modificación de la presentación y vengo para acá y no están los videos, así que una gran disculpa. Bueno, esta plantilla tiene una gran ventaja, puedes hacerle descargas directamente en la misma plantilla. Este paciente tiene un segundo metatarso más largo que la fórmula metatarsal se llama index minus, es decir, tenemos más carga en el segundo y en el tercer metatarso y el paciente nos refiere molestia, dolor y aparte hiperkeratosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una descarga con el mismo bisturí, desprendemos parte de esa, quitamos toda la resina y dejamos solamente lo que es el EVA o el pelite y ahí estamos formando la descarga directamente en esa plantilla que se amoldó en el pie y en ese momento le hacemos la descarga al paciente. Acá tenemos cómo está cargando la plantilla, tenemos al paciente, también este era un video para hacer una prueba de equilibrio. Tenemos otro paciente con el cual calentamos con la pistola de calor y también estos son dos videos, uno donde estamos haciendo el corte, calentando la resina, haciendo el corte y puliendo la descarga. Lo importante para mí en los videos era el tiempo, porque son videos en tiempo real. Uno está en promedio 42 segundos
y el otro tiene como 1 minuto 20 segundos. Es decir, en 2 minutos aquí estoy haciendo la descarga, estoy puliendo y la plantilla está terminada. Todo esto lo hacemos en el consultorio. En el momento que modifique la plantilla, en ese mismo momento hice el corte, se pulió sin que el paciente bajara de la camilla. Es decir, en promedio de 15 minutos se fabricaron el par de plantillas, se hicieron las descargas y se pulió la plantilla. Todo se hace directamente dentro de lo que es el consultorio. Las formas en las que ustedes decidan trabajar, como les mencionaba, de cúbito prono, de cúbito supino, carga controlada, va a depender mucho de la patología del paciente. Si el paciente requiere, por ejemplo, en este caso, utilizo de cúbito prono, puedo tener una mejor manipulación, tengo una mejor vista de mi paciente, encuentro la alineación. Para mí es mucho más rápido trabajar con esa técnica, pero no es la mejor técnica para todos los pacientes. De acá vamos a ver lo que es un dispositivo transitorio para la cicatrización de heridas. Es decir, vamos a hacer la combinación de lo que es una plantilla con una especie de férula. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos un paciente que es amputado, es un paciente que nada más tiene un pie, es una paciente diabética, obviamente se ve acá se nota la lesión. En este tipo de dispositivos, lo primordial antes de contener, mantener, alinear o enderezar, que es la función de la plantilla, aquí en este caso va a ser descargar. Descargar, ¿qué parte? La parte donde tenemos una herida. ¿Por qué? Porque lo más importante en este caso es la cicatrización. Se decidió la técnica de cúbito prono, hicimos un molde de yeso para posteriormente empezar a trabajar con puros EVAs. EVAs de baja densidad, donde tenemos un promedio de 35 y 40 grados. ¿Para qué? Para que nos dé una muy buena amortiguación, pero lo que es el talón y la parte del antepié, utilizamos un EVA de 60 grados, es decir, también la plantilla te tiene que cargar. Si haces todo flexible, lo más probable es que la plantilla no te va a funcionar. Hicimos la combinación de EVAs después de haber hecho el molde de yeso y los resultados son estos. Vean cómo el paciente está cicatrizando. Acá realmente es un caso muy difícil porque nada más tiene un pie el paciente y la paciente camina con una andadera, pero no sabe caminar con la andadera. Ese es otro tema. Un dispositivo, una descarga, también se convierte en la andadera, las muletas y los bastones, siempre y cuando al paciente le enseñes cómo debe de pisar, cómo debe de apoyar, porque de lo contrario los pacientes luego llegan contracturados, tiene un problema en el pie derecho y pone su bastón y viene de este lado. Tienes que mandar el peso al lado contrario para contrarrestar, alinear a ese paciente y generar realmente lo que es una descarga. Aquí es como quedó el paciente, ya tenemos la herida, pues bueno, ya no hay herida, ya cicatrizó y aquí ya podemos hablar. En este caso, este paciente ya vino a que se le hiciera su prótesis del pie que estaba amputado. La ferulización, este tipo de plantilla ya viene, a diferencia de lo anterior que teníamos que acolchonar, teníamos que amortiguar, ahora tenemos que utilizar materiales más duros, más rígidos. Aquí tenemos una lesión en el talón. Este tipo de pacientes también son difíciles de atender. ¿Por qué? Porque el choque de talón, ¿cómo lo podemos evitar? Entonces lo que estamos haciendo, hacemos una pequeña bota. Primero hacemos un molde, hacemos una bota en donde primero vamos a poner una capita de PPT y pelite como de 4 milímetros, un pelite que es muy suave. Entonces tenemos una capa protectora y después en resina hacemos una bota. En esta bota lo que vamos a evitar es el choque de talón. Adelantamos el paso, es decir, hacemos como una hamaca para que el tiempo que esté en el suelo, la parte lesionada, la parte de la úlcera, sea el menor posible. Hacemos como una hamaca, choca el talón, inmediatamente adelanta el paso. Entonces estamos evitando prácticamente que exista peso en esa zona y así es como llevamos este tratamiento. De acá nos vamos a algo pues más moderno que tenemos, que ahora es el sistema CAD/CAM, con el que también se hacen las plantillas ortopédicas, y pues aquí tenemos muchos beneficios. Primero,
tenemos más información. Entre más información se tenga del paciente, más rápido vas a solucionar el problema. Tienes todos los elementos para poder trabajar con este tipo de pacientes. Aquí utilizamos lo que es el sistema de baropodometría. Tenemos diferentes estudios en donde nos indica en qué zona el paciente se puede lesionar. Aparte de lo que tú ya observas, te tienes que adelantar a donde viene una lesión nueva. Muchas veces el pie derecho viene con una lesión, está con una úlcera y el peso se va al lado contrario, al lado izquierdo, y no nos preocupamos por el otro pie. Acá lo que nos ayuda la baropodometría nos indica en qué zona se puede lesionar donde todavía no hay una deformidad. Este también es un paciente que salió de lo que es tiene pie de Charcot, pero viene con una lesión mínima. Entonces también aquí, ¿qué tenemos que hacer? Yo le hago la plantilla a este paciente. ¿En qué zapato va a entrar una plantilla que hacemos para este paciente? No hay un zapato que nos funcione. Nuevamente con el problema de los videos, acá hay un video donde está caminando el paciente, se nota que el paciente camina muy lento, que claudica mucho este paciente. Hacemos el diseño de la ortesis y aparte de utilizar la tecnología, hacemos un molde de yeso. Aquí nos indica justamente dónde son los puntos de máxima presión, nos basamos a la baropodometría, pero también tenemos un molde de yeso con el cual vamos a diseñar un zapato 100% a medida. Entonces la plantilla va a tener su función porque aparte de la plantilla tiene el zapato a la medida del pie. Esto también funciona mucho con los pacientes que tienen artritis, que hay una deformidad muy severa en el paciente, no hay un zapato adecuado para ellos y bueno, aquí tenemos un zapato hecho a medida con un molde de yeso. Con el molde de yeso nos funciona como si fuera la horma del zapato o de ahí sacamos lo que es la horma con la que vamos a trabajar la fabricación de este zapato. Acá tenemos la coloración, cómo cambió después de este paciente aquí, ya regresó a los 3 meses. Vean que no hay un punto de presión, gracias a que la plantilla pues está tocando toda la superficie del pie. No estamos permitiendo que solamente una zona sea la que tenga mayor carga y estamos evitando los puntos de máxima presión. Acá también ya no está el video donde el paciente pues camina o se nota cómo camina mucho mejor. Acá tenemos otro tipo de paciente con el cual estamos trabajando descargas y le vamos a hacer, acá hacemos el estudio de la baropodometría, también este era un pequeño video. De un lado se ve el video cómo está la plantilla, cómo está, me regreso, cómo camina el paciente, que es la parte izquierda, y del lado derecho les iba a explicar cómo diseñar la plantilla. La plantilla se diseña cuando tú ves los puntos rojos, por ejemplo, vamos a tomar relación el pie izquierdo y la plantilla del pie izquierdo. Por debajo de la cabeza del primer metatarso tenemos un punto rojo. El punto rojo te indica que hay muchísimo mayor presión. ¿Qué hicimos en la plantilla? Hicimos una descarga. Del grosor de la plantilla hacia abajo le quitamos 2 milímetros. Esa plantilla tiene un grosor de 4 milímetros. Arriba de la plantilla es como si le ponemos un botón o una barra con la cual vamos a repartir las cargas y vamos a evitar que ese paciente se siga lesionando prácticamente. Entonces así es como hacemos el diseño de la plantilla junto con la baropodometría. Y bueno, pues aquí ya también estaba cómo camina el paciente. Todo esto ya utilizamos la tecnología. Acá tenemos otro paciente con el cual usamos la plataforma de sensores. Es un paciente que se complica porque aparte de la ortesis plantar necesita una ortesis digital o conocida como ortoplastía. ¿Para qué? Para evitar el pinzamiento de los dedos. Al estar amputados los dedos centrales, el quinto y el primer dedo, con la presión del zapato, se va a hacer como un pinzamiento. Entonces, para evitar ese detalle, utilizamos una férula, esta otra alineador de dedos y lo que es una ortoplastía. Acá también tenemos pues el diseño de la plantilla. Del lado izquierdo hay una plantilla y del lado derecho hay un zapato. ¿Por qué? Porque hicimos un zapato en 3D. El zapato en 3D en conjunto con la plantilla también te funciona porque tenemos este resultado.
Si se dan cuenta, ahí está la plantilla adherida al calzado, que es el zapato volado en 3D. Vean cómo el contacto es totalmente en toda la planta del pie. Yo no estoy generando presión y la plantilla embona perfectamente en todo lo que es el pie. En la imagen de arriba vemos la órtesis de silicona para evitar el pinzamiento. Desafortunadamente los pacientes llegan cuando ya hay una deformidad muy grande. Entonces, si el paciente viene antes de que llegue a esta deformidad, podemos trabajar y podemos evitar este pinzamiento. Hay algunos pacientes que ya llegan con la articulación rígida, ahí ya no podemos hacer absolutamente nada, pero cuando la articulación tiene alguna movilidad, tenemos la posibilidad de disminuir la deformidad de este tipo de pacientes. Aquí está el zapato, cómo es que queda el zapato. Tiene la descarga en la parte anterior, podemos hacer la descarga donde el paciente lo requiera, en este caso pues fue en la parte anterior. Bueno, acá tenemos los tipos de ortesis que podemos manejar. También este es un video donde elegimos el tipo de plantilla que vamos a elaborar. ¿Qué tipo de fabricación vamos a hacer? Podemos hacer una fabricación en impresión 3D o podemos hacer una fabricación en lo que es un Carver, que es el CNC. Se toma la decisión. Aquí tenemos los dos equipos. De un lado está lo que es la plantilla robotizada con el Carver. Del otro lado el equipo de impresión 3D. Importante analizar el tipo de horma. El tipo de horma, pues dependiendo la actividad del paciente, vamos a elegir la horma. Analizar cuáles son las patologías que están en el antepié. ¿Para qué? Pues para saber cómo vamos a hacer los refuerzos, cómo vamos a hacer las mediciones, las patologías del antepié, del retropié, y de ahí vamos a tomar el ajuste de lo que es la baropodometría. En este caso juntamos todos los estudios para saber la medida del 3D, la medida de lo que es la baropodometría, los juntamos y hacemos el diseño prácticamente de este tipo de plantilla. Aquí ya tenemos el diseño terminado, así es como se va a hacer la plantilla y de ahí se manda a imprimir o se manda a lo que sería el Carver. Esa es la forma en la que trabajamos las plantillas con el sistema robotizado. Entonces, bueno, ya vimos diferentes formas de trabajar lo que es las plantillas. La tecnología prácticamente nos ayuda para conocer más del pie, nos ayuda para adelantarnos y saber si la plantilla va a tener una mejor función a comparación de las otras técnicas. Si vemos de la técnica más más actual a las técnicas convencionales, si me preguntan, oye, ¿qué es mejor? Mientras sepas hacer el trabajo, todo te puede funcionar. No todo es la tecnología, si lo tienes, qué mejor, porque nos da mayor información. Sin embargo, no siempre la tecnología te va a dar los resultados deseados. Quienes ya tienen experiencia trabajando con las plantillas lo pueden comprobar. La plantilla tiene una función hasta cierto punto, puede ser correctiva, puede ser paliativa, pero conocer efectivamente cuál es el objetivo y cuál es el tipo de ortesis que necesita el paciente es lo ideal. Pues muchas gracias, una disculpa por esos videos que no les pude pasar y bueno, pues muchas gracias.